Hay muchos clichés y tópicos sobre las italianas, algunos verdaderos, otros no tanto, o simplemente adornados con lo que le resulta cómodo imaginar al interesado. Suponer que todas las almas son iguales en una geografía, sea esta grande o pequeña, es el mejor camino para alejarse completamente de todo lo concreto y particular. Pero existen algunas singularidades que resultan un sello distintivo de algunas latitudes. Chao, Bella. Mientras recorremos juntos una tarde en Milán, nos sumergimos en intentar descifrar a sus mujeres, tan únicas y diferentes al resto de Italia. Milán es una ciudad delicada y encantadora. Es verdad que no tiene la monumentalidad de Roma o el patrimonio de Firenze y Venecia. Pero posee algo más peligroso y contemporáneo para las pupilas de los caballeros. Una atmósfera femenina y omnipresente que conquista sin remedio. A pesar de lo muy costosa que supone la vida en estos lugares, una auténtica mujer de Milán nunca despilfarra. Hacerlo no resulta elegante y mucho menos de buen gusto. Es que esas cosas no van bien con la burguesía lombarda. Nada más despreciado en la capital lombarda que ir luciendo logos, sobre todo si no son de marcas italianas. En cambio, toda aquella mujer que luzca sus iniciales en algún bolso será observada con relativo respeto. Para todas las otras se les reserva la etiqueta de nuevos ricos. La comodidad y el glamour suelen confrontarse, pero al final vence lo elegante. Así que toca llevar tacones para un almuerzo o cena y durante el día recurrirán al mocasín. Las mujeres de Milán aman el contacto con la naturaleza. A pesar que la capital lombarda es una gran urbe y el clima en el norte de Italia no siempre es el mejor, aprovechan cualquier rayo de sol y pretexto para estar afuera.
llevan el verde, o mejor dicho, los colores de la naturaleza a sus propias casas. Es común que en las mismas estén adornadas por muchas flores. Las amistades son un fuerte componente en su vida social. En su cotidianidad nunca están solas. En italiano, un bassotto es un perro de casa que acompaña al cazador. Ellas suelen tener pares o tríos con nombres como Paolo, María o Silvano. En lo referente a lo social, nada puede ser improvisado y espontáneo, lo cual no quiere decir que no suceda. Los jueves son los días de recibir amigos en la casa. Son grandes anfitrionas y reservan ese día de la semana para sus veladas domésticas. Ya que los viernes son destinados a salidas más chic dentro de la ciudad o para escapar a la playa o a esquiar. Entre las muchas cualidades de estas mujeres está la de ser capaz de llegar del trabajo a media tarde y en un momento prepararlo todo para recibir a una veintena de personas, siempre con estilo, elegancia y sin la menor secuela del estrés laboral. La cocina italiana es sagrada, y este concepto resulta absoluto en toda la península. Así que podríamos aseverar que entre los poquísimos defectos que tienen estas féminas está el de no ser creativas ni vanguardistas en la cocina. Después de todo, nadie es perfecto. Vivir en un apartamento moderno, confortable y cómodo en las afueras no es precisamente el sueño de estas mujeres, sino lo que ellas prefieren es un piso antiguo y señorial en pleno centro, de ser posible asomado a esos maravillosos cortiles con adoquines. Como buenas italianas, estas mujeres son madres de familia atentas y dedicadas. La mayoría son profesionales y pocas de ellas no se desarrollan en actividades, pero a pesar de esto llevan a sus hijos a la escuela por la mañana y están muy pendientes de su educación y tiempo libre. El norte de Italia es rico y el sur pobre, muy pobre. Y Roma en el centro, humilde para el criterio lombardo y rico para el ojo meridional. Y es aquí donde nace una permanente fricción. Pocas cosas divierten más a las mujeres de clase acomodada en Milán que describir las diferencias con su eterna rival, la mujer romana. Si
tienes la confianza y te atreves, pregúntale a una nativa de la capital lombarda dónde está la diferencia y prepárate. Lo más suave que oirás será que se tiñen de rubio, el colmo de la vulgaridad. Se ponen a la vez todas sus joyas, usan demasiados colores para vestirse y lo peor, pasan el fin de semana en la ciudad. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o en un muy próximo video. Chao.